Bueno, a ver, imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien decide echarse una siesta, pero en lugar de hacerlo cómodamente en su cama, pues decide acostarse cruzado sobre las vías del tren en la estación de New Rochelle. Madre mía, una idea brillante, desde luego. O sea, un planazo, ¿no? Pasan un par de horas, esta persona se despierta, se levanta, se sacude el polvo y proclama a los cuatro vientos algo como: «Señores, estoy vivo. Acabo de obtener la prueba definitiva de que dormir en las vías del tren es una actividad totalmente segura y sin ningún tipo de riesgo». Lógicamente, cualquier observador sensato llamaría de inmediato a una ambulancia psiquiátrica. O a la policía directamente. Porque, a ver, aplicar ese tipo de lógica en el mundo real representa un peligro público inminente. Es la misma reacción que tendríamos si un individuo se nos acercara diciendo que tiene pruebas irrefutables de la inocencia de una persona acusada de múltiples crímenes. Ya, el famoso ejemplo del desayuno. Exacto. Argumentando simplemente algo como: oye, ayer desayuné con el acusado, nos tomamos un café tranquilamente y en toda la mañana no cometió ni un solo delito frente a mis ojos. Eso demuestra que es inocente. Bueno, es un despropósito monumental. Es una locura total, sí. Pero empezar con estos dos absurdos nos viene como anillo al dedo para abrir el material que vamos a analizar hoy en esta inmersión profunda. Tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos absolutamente brillantes que, diseccionan lo que se conoce como la falacia de la confirmación y el fenómeno de los cisnes negros. Que es un tema apasionante, la verdad. Lo es. Y nuestra misión hoy, el objetivo de repasar estas notas, es desmontar por completo cómo funciona realmente la maquinaria inferencial del cerebro humano. Queremos demostrar que esa búsqueda desesperada y constante por corroborar nuestras creencias previas no es una simple rareza de la mente. Es un fallo estructural que puede tener consecuencias catastróficas. Totalmente. Porque cuando el ejemplo incluye, pues eso, vías de tren o criminales desayunando, la falta de lógica es evidente para cualquiera. El verdadero problema radica en que el cerebro humano comete este preciso error a diario con información mucho más sutil. Claro, no lo vemos venir. Eso es, constantemente confundimos la ausencia de un suceso con la prueba absoluta de que ese suceso no puede existir. Vale, vamos a desgranar esto. Porque dentro de las fuentes hay una historia clásica que ilustra este mecanismo. Yo creo que mejor que cualquier teoría abstracta. Es la historia del pavo. Ah, sí, el famoso pavo inductivo. Ese mismo. A ver, imaginemos un pavo de granja. El primer día, el granjero le da de comer. El animal podría tener sus recelos, lógicamente, pero come. Pasan las semanas, los meses. El día 100, la rutina sigue siendo exactamente la misma. Comida abundante y un refugio seguro. ¿Hasta ahí? La vida es maravillosa para el pavo. Claro, el pavo está encantado. Y llega el día 1000. A estas alturas el pavo ha acumulado 1000 días de evidencia estadística, o sea, sólida e ininterrumpida, de que los humanos son seres bondadosos que dedican sus vidas a cuidar de las aves. Ya, pero entonces llega el problema. Exacto. Entonces amanece el día 1001, que casualmente es el miércoles antes del Día de Acción de Gracias. Y de un plumazo, toda esa montaña inmensa de evidencia corroborativa pierde absolutamente todo su valor. La pregunta que me surge al leer esto es, ¿por qué nuestra mente procesa la información igual que ese pavo? Pues a ver, lo que le ocurre al pavo y a nosotros es que caemos en lo que el texto denomina la falacia de ida y vuelta. Si diseccionamos el razonamiento, hay una distancia lógica inmensa entre dos afirmaciones muy concretas. A ver, cuéntame. Mira, la afirmación A sería: no hay evidencia de la posibilidad de que existan eventos catastróficos. Y la afirmación B sería: hay evidencia de que no hay posibles eventos catastróficos. Un momento, frena ahí, porque si las escuchas rápido en una conversación normal, suenan exactamente como la misma frase. Parecen idénticas, sí. Pero fíjate que la primera significa no he visto el peligro, mientras que la segunda significa he comprobado que el peligro es imposible. Y la trampa está en nuestra propia fisiología. O sea, es un tema físico del cerebro. Claro, el cerebro humano es, por naturaleza, una máquina de ahorrar energía. Procesar la diferencia entre esas dos frases requiere un esfuerzo lógico consciente, requiere energía. Así que, por pura pereza cognitiva, la mente fusiona las dos ideas. Claro, simplifica.
Eso es. Si alguien lee en un artículo la primera afirmación, lo de no hay evidencia del peligro, y unos días después intenta recordar la noticia, el cerebro habrá simplificado el archivo. El recuerdo almacenado será directamente la segunda afirmación. Ah, sí, leí que había pruebas de que no había peligro. Sustituimos el desconocimiento por certeza sin apenas darnos cuenta. Entiendo perfectamente el mecanismo de ahorro de energía. Es de cajón. Pero si este error lógico es tan evidente una vez que te lo explican, ¿cómo es que personas con un altísimo nivel intelectual siguen cayendo en la trampa a diario? Alguien con un doctorado, no debería razonar como un pavo de granja. Ya. Bueno, lo fascinante aquí es un concepto llamado especificidad de dominio. Básicamente, significa que nuestra capacidad para aplicar la lógica no es universal. Depende muchísimo del contexto, del dominio en el que nos encontremos en ese momento. A ver, ponme un ejemplo de eso del dominio. Pues mira, un estudiante de preparatoria, en medio de un examen súper difícil de acceso a la universidad, puede enfrentarse a un silogismo abstracto del tipo todos los Zougels son Boogles. Si ves un Boogle, es necesariamente un Zougel. El estudiante usa su razonamiento deductivo, marca la respuesta no necesariamente y obtiene una calificación excelente. Claro, porque está en modo examen con el cerebro analítico encendido a tope. Justo. Pero horas después, ese mismo estudiante brillante con matrícula de honor entra en un vagón de metro solitario. Y entra una persona de un origen étnico determinado o con ropa asociada a un estereotipo negativo. Y el estudiante cruza la calle o siente miedo. Su sofisticación lógica no viaja del papel del examen a la vida real. O sea que el conocimiento no se transfiere automáticamente de un entorno a otro. Y de hecho en el material hay unas cifras estadísticas que hacen que este fallo se vea de una manera súper gráfica. Recuerdo haber leído algo sobre terrorismo que, sinceramente, me dejó helado. Ah, sí, el problema de la inversión estadística. El texto plantea un escenario matemático muy revelador. Supongamos, por mor del argumento, que el 99% de los terroristas en un área concreta pertenecieran a una religión específica. Pongamos el Islam. Vale. Sigo el planteamiento a ver a dónde va. Bien, como el cerebro es perezoso y opera bajo esa especificidad de dominio que decíamos, la gente escucha esa premisa e inconscientemente la invierte, asumiendo que casi todos los musulmanes son terroristas. Madre mía. Pero claro, si se aplican matemáticas básicas, sabiendo que hay más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo, la proporción real sería asombrosamente minúscula. Hablaríamos de que quizá el 0,001% encajaría en ese perfil violento. O sea, una persona de cada 100.000. Es brutal. Y por culpa de esa pereza mental, un ciudadano promedio acaba sobreestimando el riesgo de que alguien de ese grupo represente un peligro en casi 50.000 veces. Y es el mismo fallo lógico que enojaba tantísimo al filósofo John Stuart Mill en su momento. Ah, la famosa cita de los conservadores. Exacto. Él no dijo que los conservadores fueran estúpidos por norma general. Dijo que las personas estúpidas solían ser conservadoras. Y la gente, claro, invirtió su frase por completo. Es que es un fallo recurrente. Y fíjate que afecta hasta quienes dedican su vida entera a estudiar probabilidades. Hay un experimento ya clásico de los investigadores Kahneman y Tversky que lo expone maravillosamente bien. Sí, el de la charla de pasillo. Ese. Plantearon un problema a expertos en estadística, pero el truco fue hacerlo en una conversación informal, fuera del aula. Si me permites, hacerte la prueba ahora mismo a ti. Venga, adelante. A ver si saco a pasear al pavo que llevo dentro. Bueno, imaginemos una ciudad con 2 hospitales. Uno enorme, inmenso, y una clínica de maternidad muy, muy pequeña. Un día cualquiera, alguien revisa los registros y nota que en uno de los 2 hospitales, el 60% de los bebés nacidos ese día han sido niños varones. ¿En cuál de los 2 hospitales es más probable que haya ocurrido esto? A ver, por puro instinto, si hay un porcentaje tan alto y que se desvía tanto del habitual 50%, el hospital grande tiene más bebés en total, así que, diría que en el hospital grande. Pues acabas de cometer exactamente el mismo error que la inmensa mayoría de los expertos estadísticos en ese experimento. Fallaron estrepitosamente. Espera, ¿por qué? ¿No es el grande? ¿Me dejas de piedra? ¿Qué va? Es la clínica pequeña. La ley de los grandes números dicta que una muestra inmensa siempre tenderá al promedio real, que es el 50%. Es casi matemáticamente imposible que 1.000 nacimientos se desvíen de repente hasta un 60% de niños. Ostras, claro. Sin embargo, en una clínica pequeña donde nacen solo 10 bebés al día, que nazcan 6 niños en un día no es tan raro. Las muestras pequeñas son muchísimo más volátiles.
¡Qué barbaridad! Tienes toda la razón, o sea, es lógica pura. Es matemática fundamental. Los estadísticos habrían suspendido a sus propios alumnos por dar esa respuesta en un examen, pero en una charla de pasillo su mente operaba bajo la intuición, no bajo el cálculo probabilístico. Dejaron su lógica encerrada en el dominio académico. Esto me recuerda totalmente a la imagen más cómica que aparece en el texto para ilustrar esto de los dominios. Describen la entrada de un club deportivo súper exclusivo en Nueva York, el Reebok Sports Club. Ah, sí, la escena de las escaleras. Es buenísima. La gente llega vestida con ropa técnica carísima de última generación, y para subir un solo piso hasta la sala de máquinas, hacen cola pacientemente para usar las escaleras mecánicas, y acto seguido caminan hacia la máquina Staymaster y se pasan media hora simulando que suben escaleras para sudar. Es una disonancia casi poética, la verdad. Totalmente. Comprenden el concepto biomecánico de quemar calorías en el dominio del gimnasio, pero esa misma lógica desaparece por arte de magia en el dominio del vestíbulo. Y ver a alguien subido a una escalera mecánica para ir al gimnasio resulta muy cómico. Pero cuando el que comete este mismo fallo de lógica lleva una bata de hospital y un bisturí, la anécdota deja de tener gracia. Sin duda. Aquí es donde se pone realmente interesante, y te diría que bastante oscuro. A lo largo de la historia de la medicina, la incapacidad de aplicar esta lógica ha costado millones de vidas. Totalmente cierto. Y la crítica del autor a cierta parte del estamento médico es devastadora. Se centra en un error de diagnóstico derivado de dos términos en inglés. Por un lado, NED, que significa sin evidencia de enfermedad, y por otro, END, que significa evidencia de no enfermedad. Que si recordamos la falacia de ida y vuelta de antes, sabemos que son cosas diametralmente opuestas. Efectivamente, cuando un radiólogo revisa un escáner buscando un tumor y no ve nada anormal, el dictamen estricto debería ser NED. Es decir, con la tecnología actual y en esta imagen concreta, no hay evidencia de enfermedad. Sin embargo, el texto relata cómo los profesionales médicos cruzaban la línea constantemente entre un término y otro. Y eso tiene consecuencias reales en los pacientes. Claro, un doctor llegó a decirle al propio autor que un chequeo limpio era literal evidencia de cura, asumiendo que un escáner negativo era prueba irrefutable de que no había ni una sola célula cancerígena en todo el organismo. Es una arrogancia inferencial gravísima. Confundir los límites de la resolución de una máquina con la realidad biológica del paciente. Y el material repasa cómo esta soberbia científica alcanzó su punto álgido en la década de los 60. Por ejemplo, los pediatras de la época empezaron a desaconsejar activamente la leche materna, alegando que era algo rudimentario. Sí, lo etiquetaban casi de primitivo. Exacto, y promocionaban la leche de fórmula creada en laboratorios como una alternativa científicamente superior. Es el ejemplo perfecto de este sesgo. En los años 60, la ciencia simplemente no tenía las herramientas necesarias para identificar los complejísimos perfiles nutricionales o los anticuerpos presentes en la leche materna. No veían los beneficios, no los entendían. Así que, aplicando esa lógica defectuosa, concluyeron que, al no haber evidencia de beneficios, existía evidencia de que no había beneficios. Provocando que toda una generación creciera sin esos anticuerpos vitales, con un mayor riesgo de ciertas enfermedades y tipos de cáncer en la etapa adulta. Todo porque unos científicos de renombre confundieron su propia ignorancia tecnológica con un dato empírico. Y el patrón, por desgracia, se repitió. Mencionan también la extirpación sistemática de amígdalas en niños. Lo de las amígdalas. Sí, simplemente porque los cirujanos no le veían una utilidad a corto plazo, ignorando por completo que servían como barrera inmunológica vital. O el caso flagrante de la fibra dietética. El desastre de la fibra es alarmante, ¿eh? Al descubrir que no aportaba nutrientes que el cuerpo pudiera absorber, la declararon directamente inútil y promovieron dietas refinadas. Tardaron décadas en entender que la función mecánica de la fibra, precisamente al no ser absorbida, es limpiar el tracto intestinal y arrastrar células precancerosas. Otra vez, la incapacidad de comprender el mecanismo les hizo asumir que el mecanismo no existía. Llegados a este punto del análisis, a mí me surge un callejón sin salida. A ver, si el cerebro humano fracasa de manera tan miserable al intentar corroborar cosas, y la ciencia médica ha causado catástrofes por buscar confirmaciones donde solo había ausencia de datos, o sea, ¿qué nos queda? Si la lógica de la confirmación está rota, ¿cómo demonios construimos un conocimiento que sea fiable?
Bueno, para salir de ese laberinto, el texto recurre a la filosofía del empirismo negativo, rescatando a figuras de la talla de Sir Karl Popper o Charles Sanders Peirce. El concepto transformador aquí se llama falsacionismo. Lo que Popper argumenta, y es brillante, es que existe una asimetría estructural en cómo se relaciona la información con la verdad. Acumular 1.000.000 de datos positivos jamás te va a proporcionar una certeza inquebrantable. Claro, volvemos al pavo. 1000 días comiendo maravillosamente bien no le garantizan sobrevivir al día 1001. Exacto. Sin embargo, un solo dato negativo lo cambia todo. El famoso cisne negro. Ese es. Puedes pasarte la vida viendo 1000 cisnes blancos y seguir sin poder afirmar científicamente que todos los cisnes del mundo lo son. Pero en el instante preciso en que ves un solo cisne negro, adquieres una certeza absoluta del 100%. La teoría de que todos son blancos es falsa. En la medicina, no ver un tumor no te garantiza la salud absoluta, pero encontrar un solo tumor maligno te da la certeza innegable de la enfermedad. O sea, darle la vuelta a la tortilla al método de búsqueda. Eso es. Popper sostenía que el progreso real no consiste en buscar datos que apoyen lo que ya creemos, sino en buscar desesperadamente aquel dato único que destruya nuestra teoría. Grandes mentes financieras como George Soros o los campeones mundiales de ajedrez operan exactamente así. Analizan sus estrategias buscando activamente su propio punto débil para refutarse a sí mismos, no para aplaudirse. Pues suena impecable en la teoría, pero ponerlo en práctica requiere ir totalmente en contra de la biología básica humana. Y en el material citan un experimento psicológico de P.C.W. Watson que me parece la ilustración definitiva de nuestra terquedad natural. ¿Vamos a recrearlo tú y yo? Ponme a prueba con los números. Perfecto, me encanta. El experimento de la secuencia de números. A ver, tengo una regla matemática en mi mente para generar series de 3 números. Te doy la primera serie que cumple la regla. Es el 2, el 4 y el 6. Tu objetivo es descubrir cuál es la regla que tengo en mente. Para lograrlo, tienes que proponerme otras series de 3 números y yo te diré si cumple la regla o no la cumple. Vale, lo pillo. Tengo el 2, el 4 y el 6. Lo más lógico de entrada es pensar que son números pares consecutivos. Así que te propongo 8, 10, 12. Pues sí, cumple la regla. Bien, fenomenal. Entonces voy a confirmar mi teoría buscando números un poco más grandes. ¿Qué tal 20, 22, 24? También cumple la regla, sí. Pues entonces la regla es evidente. O sea, son progresiones aritméticas de números pares que suman 2 cada vez. Y es ahí donde el investigador daba la mala noticia. Esa no era la regla en absoluto. Y lo más fuerte es que la mayoría de los participantes se quedaban completamente atascados en ese punto, proponiendo una y otra vez variantes de la misma serie, intentando por todos los medios confirmar su brillante hipótesis inicial. Claro, porque es lo que te pide el cerebro, te pide tener razón. ¿Y cuál era la maldita regla real que tenías en mente? Pues la regla real era simplemente cualquier secuencia de números en orden ascendente. El 1, 2, 3 serviría perfectamente, o el 5, 20, 100 también. ¿Qué me dices? Era así de simple. Así de simple. Pero para que un participante descubriera una regla tan sumamente básica, tenía que hacer algo totalmente antinatural. Tenía que proponer una secuencia que rompiera su propia hipótesis. Tenían que proponer, por ejemplo, 10, 8, 6, y alegrarse muchísimo al escuchar un no por parte del investigador. Se negaban a buscar la falsación, solo querían confirmar lo listos que eran. Es demoledor, de verdad. Y fíjate que hay una frase del escritor John Updike mencionada en los textos que captura muy bien esta obsesión. Updike habla de teorías que son tan rebuscadas que requieren ser sostenidas por montañas de lo que él llama evidencia corroborativa. Ante esto, el autor del ensayo que estamos analizando pierde la paciencia y exclama que no existe tal cosa como la evidencia corroborativa. Es que no existe, claro. Y esto nos lleva a la que probablemente sea la anécdota más hilarante de todo este análisis. El paseo bajo la lluvia con el matemático Bruno Dupaire en Londres y la famosísima paradoja del cuervo de Hempel. Ah, sí. Esa anécdota exprime la lógica de la confirmación hasta llevarla a un extremo absolutamente ridículo. O sea, van paseando por la calle debatiendo acaloradamente sobre los cisnes blancos. De repente pase por la carretera un coche, un Mini Cooper de color rojo brillante. Y Dupaire señala al coche y grita: «Mira, Nassim, acabamos de encontrar evidencia de que no hay cisnes negros». Al principio, claro, suena broma pesada. O sea, ¿qué pinta un coche rojo en un debate sobre aves acuáticas? Suena absurdo, sí.
Tiene todo el sentido lógico del mundo. Si partimos de la premisa todos los cisnes son blancos, matemáticamente esa premisa es idéntica a decir cualquier objeto que no sea blanco por fuerza no puede ser un cisne. Es una equivalencia lógica innegable en matemáticas. Eso es así. Por lo tanto, si uno asume que acumular confirmaciones sirve para algo, entonces cada vez que en el mundo vemos un objeto que no es blanco y comprobamos que en efecto no es un cisne, ya sea un coche rojo, un buzón amarillo o un zapato negro, tendríamos que anotar en nuestra libreta una prueba más a favor de la teoría de que todos los cisnes son blancos. Claro. Acumularíamos confirmaciones mirando coches aparcados en lugar de mirar aves, lo cual evidencia que todo el andamiaje del pensamiento confirmatorio es en el fondo una soberana estupidez. Y, sin embargo, a pesar de lo absurdo que suene con el coche rojo, es el modelo operativo predeterminado con el que navegamos por el mundo a diario. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, si el empirismo negativo es tan claramente superior y el sesgo de confirmación es una máquina de generar errores que nos cuesta vidas, ¿por qué nacemos con este defecto de fábrica? ¿Por qué nuestra maquinaria inferencial prefiere comportarse como el pavo ingenuo en lugar de razonar como Karl Popper? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está grabada a fuego en nuestro código evolutivo. El filósofo británico David Hume llegó a sugerir que aprendemos a generalizar puramente por costumbre empírica. Creía que la mente humana era como un papel en blanco que simplemente tomaba notas de lo que veía repetirse en el entorno. Pero la biología moderna demuestra que Hume erraba en el origen. No empezamos de cero. O sea que venimos ya programados de casa. Exactamente. Bañemos al mundo con un paquete de módulos instintivos heredados directamente de las sabanas y la región de los Grandes Lagos de África Oriental. ¿Traemos software preinstalado en el cerebro? Software diseñado para sobrevivir, ni más ni menos. Se ve clarísimamente en los experimentos de comportamiento infantil. Si a un niño de pocos años se le muestra una imagen de un individuo de una tribu con un marcado sobrepeso y luego se le pide que imagine al resto de los miembros de la tribu que no aparecen en la foto, el niño no asume que toda la tribu padecerá obesidad. Instintivamente comprende que el peso es una variable individual. Sabe perfectamente que no debe generalizar en ese aspecto. Ya. Pero si se altera el experimento y lo que se le muestra al niño es a un miembro de la tribu con una pigmentación de piel muy oscura... En ese caso, el niño asume de manera casi automática que toda la tribu comparte ese mismo color de piel. Su cerebro, sin haber abierto jamás un libro de genética poblacional, sabe exactamente en qué categorías es vital establecer patrones rápidos y en cuáles no. En un entorno primitivo y peligroso, clasificar velozmente quién pertenecía a tu clan y quién era un forastero, o generalizar que todos los depredadores con colmillos son una amenaza letal, marcaba la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Cuando tienes un tigre a 2 metros, detenerse a aplicar el empirismo negativo para buscar una refutación filosófica es, francamente, un suicidio evolutivo. Claro. El problema es que el ser humano ya no vive huyendo de depredadores en la sabana africana. Hemos arrastrado toda esa maquinaria cognitiva primitiva a lo que los textos llaman extremistán, este entorno moderno, hiperconectado y estadísticamente caótico en el que vivimos hoy. Y el choque entre nuestro cerebro primitivo y la tremenda complejidad de extremistán es monumental. El autor aborda de manera sumamente clínica, casi te diría que antropológica, cómo este instinto de confirmación secuestra por completo los grandes conflictos de nuestro tiempo. Cuéntame un poco más de eso. Pues si tomamos la política actual o los conflictos geopolíticos internacionales, observamos un fenómeno fascinante. Ante la mismísima batería de datos brutos, las mismas estadísticas económicas y las mismas noticias en los medios de comunicación, dos grupos enfrentados, ya sean demócratas y republicanos en Estados Unidos o israelíes y palestinos, construyen realidades totalmente incompatibles. Lejos de acercar posturas, la abundancia de información hace que ambos bandos seleccionen, filtren y apilen únicamente las pruebas que corroboran su visión preestablecida del mundo. O sea, buscan a toda costa sus cisnes blancos y apartan la mirada del resto. Y la modernidad agrava esto muchísimo con los efectos de red. Un error de juicio en la antigüedad afectaba, como mucho, a un valle entero o a una tribu. Hoy, la ceguera colectiva ante la evidencia negativa crea desastres a escala global.
El texto utiliza, por ejemplo, la extrapolación histórica de los terremotos. El seísmo de Tokio en 1923 eliminó de un plumazo 1/3 del Producto Nacional Bruto de Japón. Una barbaridad de impacto económico. Pues años más tarde, el terremoto de Kobe en 1994, en una economía que ya estaba mucho más globalizada, tuvo ramificaciones mundiales enormes. Si proyectamos esa interconexión hacia nuestro futuro inmediato, un cisne negro económico a gran escala tendría unos efectos de red devastadores. Pero claro, como la maquinaria primitiva de nuestro cerebro se asoma hoy por la ventana y no ve la crisis inminente, asume automáticamente que la crisis no existe. Para ir cerrando este análisis exhaustivo, me parece que la lección más dura y necesaria que arrojan estos documentos es que la acumulación pasiva de información no nos hace más sabios en absoluto. Coleccionar datos amables que nos dan palmaditas en la espalda, como los días placenteros en los que al pavo le echan de comer, no disminuye los riesgos, simplemente nos vuelve ciegos ante ellos. Buscar confirmación constantemente nos hace tremendamente vulnerables. Y esto invita a una reflexión que, la verdad, resuena mucho más allá de este análisis concreto. Si observamos la arquitectura del mundo contemporáneo, casi todas las instituciones en las que nos apoyamos están programadas metodológicamente para buscar esa dichosa evidencia corroborativa. Desde los algoritmos que deciden los contenidos en nuestras pantallas y filtran todo aquello que desafía nuestras ideas, hasta la manera en la que los sistemas legales o corporativos elaboran sus discursos para proyectar una falsa seguridad inquebrantable. Sabiendo lo que sabemos ahora, la pregunta es ineludible. A ver, suéltala. Si el mundo entero ha sido diseñado para apilar confirmaciones, ¿cuántas verdades fundamentales nos estamos perdiendo en este preciso instante? Simplemente porque nos negamos a mirar debajo de la alfombra para encontrar el único dato negativo que derrumbaría todo lo que creemos saber. Es una imagen súper inquietante, porque mientras eludimos buscar ese dato incómodo por pura pereza, seguimos profundamente dormidos, echando la siesta sobre las vías del tren de New Rothschild, sonriendo tranquilos porque ayer no pasó absolutamente nada, hasta que el silbato de la locomotora nos demuestre lo contrario. Ha sido un viaje mental increíble repasar todas estas ideas. Os invitamos a seguir dándole vueltas a este concepto por vuestra cuenta. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.